Buenos días, hermanos, una vez más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto nos hemos gozado ya, verdad, en esta mañana? Bueno es Dios, bueno es Dios. La verdad que Dios nos ha bendecido. Gracias, hermanos, porque cada quien hace su parte y cada quien glorifica al Señor en los dones y en las cosas que Dios le pone a hacer. Así es de que yo creo que el Señor ha sido glorificado en esta mañana. Damos la bienvenida a las personas que nos están visitando por segunda vez, y los que están visitando por primera, los que ya son de aquí de casa, gusto de verles. Amén. El tema de hoy es un tema sencillo. El tema de hoy es una declaración y lo he titulado Mi familia y yo. Ese es el tema de esta mañana, mi familia y yo. La escritura ya la hemos leído en esta mañana, ya lo leyeron los jóvenes. Y esta en mi Biblia, ¿verdad? Mi Biblia dice discurso de despedida de Josué. Es una palabra que trae como despedida hacia toda la nación, hacia todo el pueblo. Y trae palabras muy fuertes y muy determinantes, con mandamientos y desafíos hacia el pueblo de Dios. Yo creo que si una persona había experimentado el poder y la gloria de Dios en todo su camino, había sido este joven que desde su juventud había servido al Señor. Y él había tenido experiencias vivas, experiencias personales, y sobre todo una cosa no menos importante: este joven vivió lo que fue la fidelidad de Dios. Él experimentó y vivió cada una de las palabras que Dios habló a su vida. Él las vivió. Cada una de las palabras que Dios habló se cumplieron en su vida. Dios no defraudó nunca a este joven. Y esa es la razón por qué podemos ver cómo él se para delante del pueblo y de la nación. Tiene razones muy fuertes y muy determinantes para dirigirse a la nación en la que él está en ese momento. Y para declararle el mensaje que está declarando, está basado en que Dios no faltó ninguna de las promesas que él había prometido a ese pueblo. No importa por dónde pasaran, no importa si el río se iba a detener para que ellos cruzaran, no importa si los muros iban a caer. Todas las cosas que Dios prometió se cumplieron en la vida y delante de los ojos de este hombre o de este joven en un momento, que fue Josué. Así que estamos ante una palabra, ¿verdad?, poderosa, una palabra fiel. Y el mensaje que él trae obviamente es un desafío hacia la consagración. Es un desafío a las familias para que se consagren, para que sigan consagrando sus vidas al servicio del Señor. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Dice la palabra en el capítulo 23: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: ya yo soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa. Entonces, aquí Josué deja bien claro el mensaje de Dios que está hablando en ese momento ese pueblo. Es que Dios dice: todo lo hice por ustedes. Los motivos que Dios tuvo para, ya sea abrir el mar rojo, para dejar a Faraón como lo dejó, para abrir el mar, para abrir el río, para derribar los muros, tenía un propósito en especial, una razón muy poderosa: el pueblo de Dios. Y yo quiero decirle a los que están aquí y a los que nos ven en esta mañana: todo lo que Dios ha hecho, incluyendo la venida y la muerte y la resurrección de Jesús, Dios lo hizo por ti y por mí. No sé qué significa eso para ti. I don't know what that means for you. Pero eso es lo que dice Dios. Todo lo hizo. Todo lo que Dios hizo. No solamente la creación, hablaba el hermano al principio en el Salmo 100, y una frase que resalta en ese Salmo 100 que lleva una conexión con este mensaje, y es la exhortación a reconocer. Dice reconocer.
Reconocer que Jehová es Dios. Y muchas veces es lo que a veces batallamos, ¿verdad? Para identificarnos con Dios. Bueno, este hombre no tenía problemas para identificarse con Dios porque él había vivido. Y eso le daba la postura y la autoridad para pararse delante de ellos y decirle: les animo a que sean fieles en su servicio al Señor. Pero entendemos una vez más que Dios dice: todo lo hice por ustedes. Dios estableció todas las cosas. Dios estaba consciente que a través de las familias y a través de las generaciones, a través de, no solamente de los padres, no solamente a través de los padres, porque comienza aquí, cuando reúnen el capítulo 24, dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y comienza hablando, diciendo sus padres, porque Dios sabe que es una familia. Dios cuenta las generaciones. Dios le importan las familias presentes ahorita. A Dios le importan las generaciones pasadas, le importan esta generación y le importan las generaciones que vienen. ¿Cuántos le alaban? Dios tiene en mente eso. Dios tenía en mente siempre las generaciones que estaban y las generaciones. Dios no se olvidó. Dice: yo me recuerdo de sus generaciones. Y sus generaciones hicieron esto y hicieron lo otro, al otro lado del río. ¿Cuántos vienen del otro lado del río? La mayoría venimos, ¿verdad? Del otro lado del río. Y por cierto, del otro lado del río, muchos de nosotros, ¿verdad? Y nuestros padres sirvieron, ¿verdad? A otras, sirvieron a imágenes. Sirvieron quizás de una manera en ignorancia, y nosotros también pasamos por eso, ¿verdad? Pero solamente nosotros entendiendo eso, como nuestros padres muchas veces en el otro lado del río, cómo vivieron ellos, ¿verdad? Sin saber y quizás adorándose y postrándose, porque nosotros lo vimos. A mí nadie me lo cuenta, nosotros lo vivimos y tenemos que postrarnos ante imágenes, y todo pasó así. Eso es algo que nosotros experimentamos. Quizás estas generaciones de nosotros, nuestros hijos y ellos ya no lo han experimentado, porque ya nosotros, gracias al Señor, nos hizo salvos. Pero nosotros sí lo vivimos, ¿verdad? Sabemos qué pasó del otro lado del río. Y eso es lo que Josué les recuerda. Ustedes saben lo que pasó del otro lado del río. Cómo sus padres adoraron a dioses allá. Y dijo: ¿qué creen? Les tengo informes nuevos. El lugar donde están ahorita, también aquí hay dioses que no son el Dios verdadero. Entonces, hay algo que queda claro, que no mucho, o sea, por el hecho de ser nación de Dios y que le sirvamos y que Dios nos haya predestinado. ¿Cuántos creen que Dios nos predestinó? Pero ¿sabes qué quiere decir predestinar? Predestinar quiere decir que Dios le agradas tú, que Dios te ama a ti, que Él ya decidió en su corazón alcanzarte, que ya decidió en su corazón amarte, que el Señor ya decidió en su corazón redimirte, prosperarte y bendecirte. Pero es tu decisión. La predestinación tiene que ver con todavía hay una elección que tienes que hacer tú. Todavía tú tienes que decidir. El hecho de que Dios te haya predestinado todavía está en ti, que tú decidas, que yo decida. O sea, la predestinación no quiere decir que ya el Señor envió y que uno no tiene que hacer nada. Todavía tienes que tomar tu decisión. Todavía tienes que elegir. Así que el tema va a funcionar. El tema de hoy va a ir alrededor de lo que es la lealtad. Amén. El tema va a ir acerca de lo que es la lealtad. Y para hablar de este tema quiero que vayamos a algo que muchos conocemos, para que haya un poco de sentido en cuestión de lo que es la lealtad. I want to talk about a little bit about loyalty. What it means, like loyalty means, like, and probably one of the things that we know pretty much is about the pledge. We know pretty much about the pledge of the United States, and it says something like, it says like, I pledge allegiance to the flag of the United States and to the republic for which stands one nation, okay, under God, with liberty and justice for all. Nota lo que dice juro lealtad a la bandera de Estados Unidos, es lo que está diciendo, en cual se sostiene una nación que no se puede dividir. Una nación que no se puede dividir, con libertad y justicia para todos.
Y esto nos va a entender porque cuando hacen un juramento, usted está jurando lealtad a esa bandera. Muchos de que ya se han hecho ciudadanos aquí entienden, ya hicieron ese juramento y a lo mejor nomás lo hicieron así, pero aquí dice que cuando usted tiene ese juramento, usted está sometiéndose bajo esa dirección. Quiere decir que Dios le dio a esta nación, como Dios le da una nación, les da herramientas, ¿verdad? Les ha dado una constitución. Este país tiene una muy buena constitución, que si la nación se dirige por esa constitución, las cosas deberían de funcionar. Porque la misma constitución es una guía para el pueblo. Igual como el hermano estaba diciendo, la visión que nosotros tenemos debe de ser una guía para que el pueblo sepa por dónde caminar y qué es lo que va a hacer en sus derechos, no solamente en sus derechos, pero también en sus roles. ¿Cuál es nuestro rol como cristianos? ¿Cuál es nuestro rol como miembros de una iglesia? ¿Cuál es nuestro rol como ciudadanos de una nación? Pero es interesante lo que el juramento aquí dice, juro lealtad. Prácticamente eso es lo que está haciendo Josué. Josué está hablando, cuando él dice, pero mi familia y yo serviremos a Dios, es lo que está haciendo, es un juramento. Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Entonces hace sentido cuando vemos nosotros este juramento de la bandera, es yo juro lealtad a esta bandera, ¿verdad? En la cual dice, y esta dice, which stands one nation under God, indivisible with liberty and justice for all. A nation under God, una nación bajo Dios. Es prácticamente lo mismo que está diciendo Josué. El pueblo de Dios, Dios lo llamó para que ese pueblo camine bajo Dios. Y esto ya aquí es de cada persona, de cada persona que nosotros vivimos y entendemos lo que hemos hecho, la declaración y la confesión que nosotros hemos hecho en Jesucristo. Dice la palabra que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hechos hijos de Dios e hijas de Dios en esta mañana? Usted es hija de Dios, hijo de Dios, usted tiene derechos. Pero también usted está bajo ese juramento de llevar el nombre del Señor en lo alto, de guardar su palabra. Amén. De vivir su palabra, de buscar su palabra cada día, de buscar sus caminos. No solamente de vivirlo nosotros, pero enseñarle a nuestros hijos. Es una responsabilidad nuestra. Esta responsabilidad no es del pueblo, no es del estado donde vivimos, ni de la nación donde vivimos. Aquí hay leyes que nos van a guiar y nos van a decir qué hacer y qué no hacer allá afuera. Pero el tema de la educación, el tema de guiar a nuestros hijos en las cosas que son morales ante Dios, esa es responsabilidad de nosotros. Esa no es de nadie más. No es ni de ningún presidente, ni de una política, ni de nada. Esa es nuestra responsabilidad. El que debe de tener el manual aquí somos nosotros como padres. Amén. Y esa es nuestra responsabilidad, enseñarle los caminos, los valores a nuestros hijos. Dice el Señor, y los enseñarás a tus hijos, los pondrás en los marcos, los enseñarás a ellos día y noche. Los pondrás en su frente para que nunca se les olvide. Entonces, es importante. ¿Por qué recalcar todas estas cosas? ¿Por qué Josué está hablando de esa manera al pueblo de Dios? Es importante. Ya el pueblo ya llegó allí, el pueblo ya está en la tierra prometida y todo se ve bien padre. Pero todavía les dice, aquí hay la posibilidad de que ustedes vayan a seguir lo mismo que hicieron sus padres en otro lado, al otro lado del río. Hay esa posibilidad. Entonces es una exhortación. Es una exhortación lo que está hablando, lealtad. ¿Cuáles fueron los motivos? Porque la gente respondió. Lo que leemos aquí en la palabra, en los versos 16. En los versos 16 del capítulo 24 dice la palabra: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová es nuestro Dios. Él es quien nos sacó. La primera razón de la lealtad, ¿verdad? Como un fundamento, o el primer motivo que este pueblo tenía para serle fiel y ser leal a Dios, es que Él era su Dios.
reconocían, como dice la palabra, ellos reconocían que solamente Dios, que solamente Jehová era su Dios. Era lo que ellos estaban diciendo, eso era lo que los motivaba. Es que Él es mi Dios y eso es suficiente para que yo sea leal, para que yo esté en los caminos. ¿Qué es un Dios? Porque ciertamente un Dios es simplemente una deidad. Puede ser una deidad con un poder, pero en este caso Dios no solamente es una deidad, pero Dios es una persona. Dice la palabra de Dios que Él es una persona, es una deidad, pero una deidad con 3 personalidades, hablando de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando está diciendo Él es nuestro Dios, lo que ellos están diciendo, nosotros estamos comprometidos solamente con Él, con el Creador. Nosotros no estamos comprometidos con dioses bajo de la tierra o bajo el cielo. Nosotros estamos comprometidos con el Dios que está en el cielo. Amén. El que tiene su trono en el cielo. El que habita al abrigo. El que habita en las alturas, en la eternidad. A ese Dios. No a los dioses que crearon aquí en la tierra, que los hicieron de madera, de piedra, de oro, de lo que sea. Ellos no dicen, no, nuestra lealtad no está con ellos. Nuestra lealtad está con el que creó, con el creador de los cielos y de la tierra, de todo el firmamento, de toda la constelación que existe. Ahí está a ese Dios se están refiriendo, al Dios creador de los cielos y la tierra. Dicen nuestra lealtad, porque para empezar, ese es un motivo suficiente. Yo he elegido que el Dios creador sea mi Dios. Entonces ese era su primer motivo. El segundo motivo que ellos tenían para su lealtad es que dicen, fue lo que Dios hizo. Dice, Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. O sea que la segunda razón, la segunda motivación fuerte en sus corazones fue lo que Dios hizo con ellos. Y aquí sí es muy importante muchas veces nosotros compartir nuestro testimonio con nuestros hijos. Yo les he contado que muchas veces, ¿verdad?, hablamos con nuestros hijos y yo les cuento a veces cosas, historias. Hey, ¿sabes qué? Pues nosotros vivíamos allá, hacíamos esto y todo lo cómo crecimos allá en los ranchos, ¿verdad? Y en los cerros y en los ríos, todo lo que hacíamos. Pero también, ¿verdad?, contamos nuestras experiencias, cómo vivimos en aquellos tiempos. Porque es necesario que ellos sepan. Que ellos sepan que nosotros en un tiempo vivimos en esa esclavitud. Que vivimos en un tiempo, vivimos alejados de la verdad. Que a Jesucristo solamente lo conocíamos de nombre, pero no habíamos tenido una relación personal con Él. Que el Espíritu Santo solamente sabíamos que era la tercera persona en la deidad. O que era, ya, es más, los que más sabían, los que más osados, que más sabían del Espíritu Santo, era el que repartía. Como el que reparte el pan o el que reparte la leche. ¿Conoces el Espíritu Santo? Sí, es el que reparte dones, dice la Biblia, ¿verdad? Pero que no ha tenido muchas veces uno esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Y lo conocemos simplemente por el que reparte dones. Él es el que reparte los dones, según como Él quiere. Pero cuando te das cuenta que el Espíritu Santo es una persona también, y que esa persona es la que está dispuesta a tomarte de la mano y a llevarte por donde sea, que cuando estás en una bronca, en un problema grande, Él viene a ti, te saca, que cuando necesitas dirección, Él te toma de la mano y te llevará al lugar más seguro, al lugar más mejor para ti. Y vemos cómo la intervención viva del Espíritu Santo nos lleva. Y cuando queremos conocer las cosas de Dios, dice que Él conoce las profundidades de Dios. Aún lo más profundo de Dios, Él lo conoce. Él te revela los motivos de Dios. Cuando tú te metes con el Espíritu Santo y tú le preguntas por qué Dios hizo esto, Él te lo dice, te lo revela a ti. Él no va a revelar a todo mundo que no le interesa realmente, pero cuando tú le dices, Señor, ¿por qué usted hizo esto? ¿Por qué el Señor creó esto? Y el Espíritu Santo te revela. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce. Exactamente, Él estaba ahí en ese momento. El Espíritu Santo estaba cuando la tierra estaba desolada y oscura. El Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de la tierra. Él estaba ahí. Él sabe los motivos que tiene Dios. Y cuando nosotros le preguntamos, Dios nos da los motivos a través de su Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces no sabemos, ¿verdad? No sabemos por qué, o no sabemos lo que implica vivir bajo Dios y ser guiados por Dios y ser una nación que
que vive y unas familias que viven bajo Dios, confiaban en Dios. Él nos sacó. Lo que Él hizo en nuestras vidas, lo que Dios hizo, cómo Dios abrió nuestros ojos en un momento en que nosotros estábamos confundidos, con tanta confusión, y cuando Dios abrió nuestros ojos y nos presentó a Jesucristo como el único y suficiente Salvador del mundo, ahí se acabó todo, ¿verdad? Cuando usted conoce a Jesús, que Él es el único Salvador. Decía un hermano por allá hace años, platicaba con otro hermano y tenían esa discusión, ¿no?, de que por qué muchas veces gente invocaba a santos o cosas así. Y dice, no, es que ellos interceden por ti. Y el hermano, pues ya estaba un poquito más entrado en la palabra y ya conocía más. Y dice, a ver, si tú quieres conocer algo cierto, y está el jefe, está el dueño y tiene el secretario, ¿qué sería más verídico? ¿La respuesta del secretario o la respuesta del dueño? Dice, no, pues la respuesta del dueño. Dice, exactamente. ¿Por qué tienes que ir a un secretario, a una persona ahí? Dice, cuando tú puedes ir directamente a Dios y preguntarle. Así dice que Él es el que te revela, Él es el intercesor por excelencia. Jesús dice que Él es el abogado de nosotros, dice la palabra de Dios, amén. Entonces, realmente no necesitas más intercesor ni más abogado. Si necesitaras uno, Cristo es ese abogado, amén. Y Él es el único que te puede ayudar ante las leyes celestiales, amén. Entonces, pero eso es, dice, Él nos sacó. Vimos su poder, todo lo que Él hizo, fíjate, todo lo que movió allá en Egipto, todo lo que vino haciendo el Señor, Él nos sacó de esa esclavitud, de la ignorancia. Hay un canto hermoso de Jesús Adrián Romero, lo conocen ustedes, dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Usted se acuerda de ese canto? Yo me pongo a pensar en las personas, en mis contemporáneos, personas que ya tienen 65 años como yo, pero que en ese momento éramos chavales, y yo me pongo a pensar y mirar la vida de muchos de ellos, cómo viven. Muchos han muerto, otros están separados de su familia y otros lamentablemente no la pasan tan bien y siguen perdidos. Entonces yo me pongo a reflexionar como en ese canto, ¿qué sería de mí si Dios no me hubiera sacado, como dicen ellos? Si Dios no me hubiera alcanzado, ¿qué sería de mi vida? Continuaría con mi mente nublada, tanta oscuridad, sin realmente saber si lo que estoy haciendo está bien o está mal, sin ni siquiera saber con claridad a dónde me llevan las decisiones que estoy tomando, sin ni siquiera saber qué va a ser de mi familia, y ni siquiera saber si lo que les estoy dejando va a ser bueno para ellos en un futuro. O sea que realmente es una incertidumbre cuando tú vives en esa oscuridad. No tienes seguridad de nada. Es una oscuridad total. No sabes a dónde vas, no sabes si el camino que estás, de repente dices, parece que por aquí es, y luego te das cuenta que no. No sabes si lo que estás enseñando puede ser duplicable o no. Pero cuando viene la luz, cuando viene Jesús y te guía a la palabra de Dios y encuentras en la palabra de Dios la dirección y el camino, dices, esto es lo que necesita mi familia. Y las familias son bendecidas. Por eso Dios le dio una promesa a Abraham: en tu simiente, en tu familia serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dijo, por cuanto tú has obedecido a mi palabra. Esa es una promesa con condición, pero igual Abraham la cumplió y Dios se glorificó en su vida. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, en esa generación. Así que es bueno pensar eso, lo que Dios ha hecho contigo. Y digo yo, y para los jóvenes que ya viven en una nueva generación como hoy, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Sabes qué ha hecho? Te voy a decir una cosa que tú no has visto, joven, que naciste en un hogar cristiano y que muchas veces la verdad, o sea, desestimamos, ¿verdad? Sometimes we just take it for granted, whatever God has made for us, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú tienes un camino muy allanado, tienes un camino ya hecho. O sea, tus padres batallaron en muchas áreas, pero tu camino realmente está hecho, está allanado. Tienes una promesa. You have a promise.
Tienes una promesa de Dios ya hecha. Dice Dios, sé salvo tú y será salva tu familia. Tú ya tienes una promesa que Dios te ha dado. ¿Aló? Tienes una promesa de bendición. Dios está dispuesto a bendecirte como hijo, como hija de tus papás. La bendición de Dios está sobre ti. Tú recuerdas cuando Dios le prometió a David. Dijo, nunca te va a faltar gente en el trono. Y aun cuando Salomón se equivocó ante Dios, dice, no, sabes que te voy a acompañar hasta el final, porque yo hice una promesa con David, tu padre. A Dios no se le olvidan las promesas que Dios hace a tus padres. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios no lo va a olvidar. Quizás usted como mamá lo olvide o como padre lo olvides. A Dios no se le va a olvidar. Aunque tú no estés presente como mamá, como papá, Él lo hará en tus hijos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Amén. Y si una cosa puedes contar, es en la fidelidad de Dios. Así que es importante todas estas cosas, lo que Dios ha hecho en estas generaciones que ya nacieron en un hogar cristiano, que tienen un camino ya avanzado. Qué bueno. Conoces la palabra de Dios, conoces la verdad. Quizás tus instintos y tus emociones en un momento te aparten del camino de Dios. Puede ser, y maybe, pero tú siempre lo vas a recordar como ese joven que salió de la casa de su padre. Ese joven que desperdició, dice la palabra, todo lo que tenía, que dejó atrás todo lo que tenía, dejó atrás un hogar. Vamos a ponerle ahí un hogar cristiano de amor. Dejó un hogar cristiano de amor, un hogar con fundamentos sólidos de amor, de respeto, de todas esas cosas. Lo dejó, lo abandonó, lo negó. Y no solo eso, desperdició todo lo que tenía sobre sí. Alguien que tiene algún hijo por ahí que está corriendo así, ¿verdad? Muchas personas, muchas veces lamentablemente así sucede. Tus hijos a veces ya no te acompañan a la iglesia. Y no es cosa fácil. Llegan a los 14, a los 15 y qué difícil es en esa etapa que los jóvenes muchas veces continúen. Viene el colegio, vienen las cosas. Cuando vienen las cosas del colegio, sales de high school, viene el college, y then muchas cosas empiezan a pasar por tu mente y empiezas a conocer muchas cosas. And you say like, I don't know. Let me think about it. Déjalo pienso. Y empiezan a reconsiderar muchas cosas que vienen en ese momento nuevas, porque son cosas nuevas que vienen a ti. Y dices, hey, look at this. Y como que la palabra que te habías comido sólida en un momento, como que se quedar un momento ahí. Pero Dios es fiel, dice Dios. Instruye a tus hijos en sus caminos, y aun cuando sean grandes, no se apartarán de ella. Quiere decir que un día esa palabra se va a hacer viva en tu vida. Un día esa palabra se va a refrescar y tú vas a acordarte. Porque dice la palabra que en ese momento el muchacho volvió en sí. Volvió. Y yo te digo una cosa. Dice Dios, a tus hijos volverán en un momento. Dice, ese hijo volvió. ¿Cómo lo va a hacer Dios? ¿Cuántos creen que eso puede ser posible para Dios? Para ti es imposible. ¿A Dios se le habrán acabado las formas? Eso es de dar risa, ¿verdad? Dígale, pastor, déjeme reír esta mañana. Eso quería hacer, quería hacerlo reír. Porque muchas veces como mamá o papá creemos que a Dios se le acabaron las formas, que se le acabaron los argumentos, como que a Dios se le agotaron las ideas. Yo te digo una cosa, tú dudas, pero el día que Dios se le ponga la gana, hace regresar a tu hijo y a tu hija a sus caminos para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Porque así trabaja Dios. Dios así era, en 1, 2 por 3 mueve. ¿Qué hizo ese joven? Dice que volvió a su casa, volvió a su hogar. Las cosas que Dios ha hecho, dijeron ellos, no, porque nuestro Dios nos sacó de Egipto. Joven, señorita, te digo una cosa, ya tienes una bendición en Dios. Mira lo que Dios ha hecho con tus padres. Muchas veces tus padres eran alcohólicos, tus padres quizás fueron drogadictos, tus padres quizás vivieron en la pobreza, en la ignorancia, pero mira lo que Dios ha hecho. Look what God has made with them. Como antes era, ¿me entiendes? Como antes vivían sin esperanza. Como antes de la nada agarraban y se perdían en el camino y donde quiera. Pero ahora tienen un propósito. Hoy han encontrado un propósito y han encontrado no solamente un propósito, le han encontrado sentido a la vida. ¿Cuántos alaban al Señor?
Porque cuando encuentras tu propósito, encuentras el verdadero sentido de la vida. Y por qué Dios te trajo a este mundo. Lo que Dios ha hecho por nosotros, dicen ellos. No vamos a abandonar al Señor por lo que Dios hizo a nuestros padres y lo que Dios hizo con nosotros. Sigue hablando, dice, así que Él nos sacó y nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino. Nos ha guardado. Lo que hizo Dios en el tema de la protección. He oído a mi hermano, a Jesús, como estaba muchas veces, ¿verdad?, con esa pasión y decir, no, el Señor nos va a guardar, y ¿me entiendes? Con esa fe y esa convicción de que vamos a pasar a lo mejor por prueba, pero Dios está con nosotros y Él nos guarda. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque eso confiaban ellos. Dios nos ha guardado. Estamos en las manos de Dios, amén. Y no son cualquier manos, amén. Créame que estar en las manos de Dios no es estar. Hay un anuncio que usted conoce mucho de una aseguradora, ¿verdad?, que dice que estás en buenas manos. Usted lo recuerda. Pero la verdad que no hay mejor seguridad que es estar en las manos de Dios. Decía alguien, unos clavos en mis manos cuestan 3 centavos, pero unos clavos en las manos de Jesús es vida eterna, amén. Todo lo que cae en las manos de Jesús cobra un valor, ¿verdad?, incalculable. Estar en las manos de Dios es lo mejor. Dice, Él nos protegió. O sea, podemos imaginarnos lo que Dios hizo en ese. Vemos a través de la palabra, dice las maravillas que Dios hizo con nosotros. En un momento dado en que no había alimento, no había de dónde, o sea, pura arena, desierto, no había nada. ¿Qué hizo Dios? Descendió maná del cielo. ¿Podrá Dios hacer algo por tu vida? Si Dios, o sea, alimentó toda esa gente hasta que llenaron y todo. Del cielo, escucha, ese maná, ese alimento vino del cielo, hermano. Ese no salió de la tierra. ¿A cuánto le alaban? Ese alimento no llegó de la tierra. Ese alimento Dios lo envió desde allá arriba, desde los cielos, tercer cielo donde esté Dios. Descendió ese alimento para alimentar a su pueblo. Dicen, nosotros vimos las maravillas de Dios. Experimentamos las maravillas de Dios. Y ¿sabes qué? Eso, la verdad, nos da esa confianza a nosotros. Nos da la seguridad de que hemos elegido bien, de que hemos tomado la mejor decisión al elegir a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Así que es importante cómo Dios nos ha protegido hasta el día de hoy. Y Dios lo sigue haciendo, amén. Seguimos confiando en su nombre, seguimos confiando en sus promesas. Personalmente, mi niña aquí, la que está tocando en los drums, ya no sé, ha chocado algunas veces, y la verdad que han sido algunos choques muy, muy, muy significantes. Pero yo le digo, me maravillo en el Señor que hasta ahorita ni una uña se le ha quebrado en esos choques. Si le enseñara fotos de los carros, cómo han quedado, usted se sorprendería. Pero sale y le digo, ¿dónde están tus uñas, mija? A ver, enséñamelas. Ya, aquí están todas. Creo que ni el maquillaje se le ha corrido. Para la gloria de Dios. Ahorita toda anda dolida del último carro que ahorita apenas se lo van a pagar o lo que sea, porque igual se chocó de frente con otro carro que se atravesó y ahí está. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque uno, cuando tú miras, dices, no es una vez, son 2, 3 veces, lo que sea. Y gracias a Dios que ni aún la persona que se atravesó y salió bien, no sé, una señora de 70 años o lo que sea. Pero bendito Dios que la guardó a ella también. No murió porque el choque estuvo terrible. Pero yo lo que digo, cada vez que pasa algo así, me acuerdo de estas palabras que dicen ellos. Porque el Señor nos protegió, Él nos cuidó. ¿En quién más puedes confiar? Tú no estás en todos los lugares. Tú no eres omnipresente como papá o como mamá para estar en cualquier lado. Pero te digo una cosa, al Dios al que tú alabas, al Dios al que tú le sirves, Él no duerme y Él no descansa, amén. Él sí puede estar donde tú, como padre, no puedes estar, o como mamá.
Y tienes esa confianza que Él guardará a tus hijos. ¿Cuántos de ellos no han pasado por cosas que tú dices, men, si Dios no estuviera conmigo, mi hijo ya hubiera pasado a segunda vida, o mi hija? Pero grande y misericordioso es Dios, amén. Él es bueno. Él es bueno, y pase lo que pase, algún día, dice la palabra que todos nacimos para morir una vez, lo dice la palabra, y llegará el momento. Pero mientras no sea el momento, Dios es fiel y Dios nos guarda, amén. Amén, denle un aplauso porque Él es bueno. Y esas son sus razones y sus motivos del pueblo de Dios, dirigido por este gran personaje como Josué. Qué hombre, ¿no? Qué hombre para pararse delante de esa congregación sin importar la edad que tuvieran esas personas, ni si eran niños y jóvenes. Él hablaba, ¿verdad?, directamente con esa pasión y ese amor, y los exhortaba a todos, los desafiaba a todos a seguir con la lealtad a nuestro Señor. Y dice, Él nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, y en todos los pueblos, en todas las ciudades por las cuales, o sea que Dios no solamente te provee, o sea que Dios no solamente te guarda de cosas externas en el tema que son naturales, como es sufrir hambre o necesidad, pero también Dios te guarda en las aflicciones, en las amenazas que muchas veces sufrimos en los países o en los lugares donde muchas veces vivimos. ¿Verdad? Todas esas amenazas que muchas veces, hoy en día, hermano, hoy en día la verdad, no nos ponemos a pensar, pero hoy, no es tan seguro que tú vas a una tienda y uno dice, ok, ahorita voy a la tienda y dice, ahorita vengo. Pero que la verdad que hoy todas las cosas que están sucediendo no sabe uno. Esta semana pasada, algo así como 3 choques fatales aquí alrededor de la ciudad. Terrible. 2, 3 personas, ¿verdad?, perecieron. Y todas las cosas que a veces están sucediendo, que no hay seguridad. Hoy te metes a una tienda y no sabes si vas a salir. Pero dice, Él nos guardó en todos los lugares donde hemos ido. Y ese es siempre la encomienda cada día. Poner nuestros hijos en las manos de Dios, poner nuestras vidas en las manos de Dios, y que Él nos guarde en todos los lugares, en todos los por donde nosotros vayamos, amén. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Entonces dice, hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Estoy en el verso 18. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Nosotros también, lo que está diciendo, dice, Dios arrojó a todas las personas. O sea, lo que Dios hizo, Dios no solamente guardó a ese pueblo en el camino, sino ya una vez que estaban ahí. O sea que cuando tú te pones a pensar, si pensamos un poco en el futuro, la juventud de hoy, tú te pones a pensar en cómo vas a vivir, en cómo vas a caminar, qué es lo que va a hacer de tu vida. Dios va a guiar tu camino. Dios habrá una brecha en tu camino. Jóvenes hoy en día, God will make a way for you. God will make a way. How many can say amen? Okay, one amen. Okay, nos vamos ahí con un amén. God will make a way, ¿verdad? Dios hará un camino para ti, así como Dios lo hizo ahí. Pero no solamente Dios hará un camino para ti. Dice Dios que Él está dispuesto a guardarte y protegerte donde tú estés. Sea que abras un negocio, sea que trabajes en un lugar, Dios estará contigo. Dios estará en medio de ese ambiente donde tú vas a estar. Dios siempre estará al pendiente de ti. Dice que Él no solamente los había llevado, pero aún estando ahí, Dios estaba dispuesto a guardarlo. Ahora, había una condición. ¿Cuál era la condición? Dice, echa fuera de ti a todos los dioses que hay en este lugar. En otras palabras, la lealtad, estamos hablando de ello. La condición para todas esas cosas era la lealtad a Dios. Pero cuando vemos todos estos motivos por qué nuestra lealtad debe estar con Dios, yo creo que no hay ningún problema. En un momento, sé que algunas personas quizás que me escuchan en esta mañana, ¿verdad?, a través de los medios, a través de las redes, sé que en un momento quizás sientas ese conflicto, ¿verdad? Muchas veces pasa uno por ese proceso de ese conflicto de estoy en Dios, pero mis padres, mi familia se quedan atrás. ¿Qué sucede?
Y a veces hay ese conflicto, ¿verdad?, entre mantenerte en lo que has creído y hacer cada cosa que Dios te pide que hagas. Es decir, llevar la vida que Dios te pide que hagas en todos sus puntos. Porque en una de las palabras, cuando Josué dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. Cuando dice, o sea, no solamente dice servirle, en el verso 24, 14, dice servirle, pero no dice, describe la manera como había que servir al Señor. ¿Cuál era la forma de servir al Señor? ¿Cómo? ¿Con qué? Con integridad. Con integridad quiere decir completamente. O sea, lo que está diciendo Josué es no a medias. No a medias. Ese es el requisito que Dios quiere. Ese es lo que Dios está exigiendo de cada uno de nosotros, de ti y de mí. Dios quiere que nosotros le sirvamos completamente. O sea, no a medias. No que tenemos un paso, ¿verdad?, allá donde estábamos antes y otro acá y estamos ahí de like playing some games, como jugando ahí. No, Dios no quiere eso. Dios no quiere que estemos entre dos aguas y ahí no así. Con integridad quiere decir, o sea, completamente ya. O sea, yo estoy aquí en Cristo y yo voy a vivir mi vida en Cristo. Voy a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos le alaban al Señor en esta mañana? Con integridad, o sea, completamente, no a medias, dice el Señor. Esa es la condición. Pero cuando nosotros nos ponemos a hacer un inventario entre las ganancias y entre lo que perdemos, o sea, ganamos estando con Dios. Con Dios no hay pérdida. Amén. Con Dios no se pierde. Amén. Con Dios siempre se gana. Know that. Con Dios nunca perderás. Con Dios siempre ganarás. Y ese es el asunto. Siempre hay que pensarlo. Si lo vemos desde esa perspectiva, si lo vemos desde ese ángulo de pérdida y ganancia, siempre con Dios, ¿verdad? Si lo vemos de otro ángulo, en el tema de la esperanza, en Dios siempre habrá esa esperanza. Si lo vemos por el lado de la confiabilidad, Dios siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Así que ese es el punto. O sea, era el punto. Servirle, dice, serviremos al Señor. También nosotros le serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Voy a ir terminando con este mensaje, y la verdad que siempre basados en el tema de por qué razón, cuáles son mis razones y mis motivaciones para yo permanecer en mi lealtad o en mi fidelidad, en mi servicio a Dios. ¿Qué es lo que Dios espera realmente de mí? Piénsalo de esta manera. Let's put it this way. I think we can just put it this way, and it will help us. Vamos a ponerlo en un término de siembra. Dice la palabra de Dios, y lo conocemos. Dice: lo que siembras, cosechas. ¿Cuántos han escuchado eso a través de la Biblia? Que lo que siembras, cosechas. Usted lo ha leído en la Biblia. ¿Cuántos lo han probado? ¿Cuántos han sembrado un maíz y le sale una manzana? A mí no, todavía no, ¿verdad? O sea, dice: lo que siembras, cosechas. Think about that way. Piénsalo desde esa manera. ¿Por qué servir a Dios? What I meant, lo que estoy tratando de decirte es que lo que nosotros hacemos y servimos para Dios va a contar. It's gonna count at the end. Probably, a veces no lo podemos ver, ¿verdad?, en el proceso. A veces no podemos ver lo que Dios está haciendo, pero al final, cuando tú menos lo esperas, tú vas cosechando todo lo que has sembrado. Mirándolo desde esa perspectiva, desde ese punto. Si nomás lo miráramos desde el punto de invertir en Dios y de recoger los frutos, yo creo que, no hay pierde. Tú siembras en Dios, vas a cosechar en Dios. Amén. Y no hay pérdida. O sea, muchas veces invertimos en cosas que realmente es una pérdida y terminamos perdiendo y terminamos, ¿me entiende? Pero cuando tú siembras en Dios, cuando tú pones tu tiempo en Dios,
Cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a servir al Señor, como dice ahí, con integridad, o sea, completamente. You will be rewarded. ¿Okay? Tú vas a ser recompensado. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice un predicador? No, lo dice Dios. Jesucristo digo, de cierto les digo, de cierto os digo, que el que me sirve a mí tendrá una vida eterna. Y dice, y aquí en la tierra recibirá 100 veces más de lo que ha sembrado. Palabras del Señor Jesús. Tú lo sirves a Él, no solamente dice, tú vas a tener una vida eterna como recompensa, pero también aquí dice, te voy a recompensar 100 veces más de lo que has invertido. If you're looking about investment, serve God is the best thing to do in terms of investment. You invest your time in God and He will bless you. He will multiply whatever you do. He will multiply things in your hands. That's what He says. And I believe that that's what He do. It's amazing how He can put all the things together, all the things that we need. Because the Word of God says that He knows, like He knows before we even come to Him and pray to Him or speak to Him, He already knows what we need. And He says He will provide. Why He will provide? Let me give you 2 reasons why He will provide. Because you choose Him as a God. And the other reason why He will provide, because He promised that. He says, ask and you shall receive. Amen? Ask and you shall receive. Ask and you shall receive. Nadie que ha pedido en el nombre de Dios debe ser avergonzado. You know, like, cuando personas a veces yo encuentro pidiendo y a veces piden y cuando yo les doy en ese momento yo me recuerdo de esa palabra. Esta persona no sabe por qué yo le estoy dando. Probably he doesn't know why I'm giving to him. He doesn't know. Posiblemente él piensa que yo le di porque me dio lástima. No es por lástima. Yo no le doy por lástima. Yo le doy porque yo quiero honrar a Jesús. Jesús dijo, pide y se te dará. Si esa persona me pide y yo no doy, yo estoy deshonrando a Jesús, porque yo conozco su promesa. Amén. Yo lo estoy deshonrando a Él. Pero cuando Él dice, pide y se te dará, yo le doy sabiendo que Jesús va a ser honrado, porque un día que esa persona vea la palabra y diga, oh, es que Jesús dijo que pidamos y se nos dará, pues por eso esta persona me dio. No fue por lástima, es porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Ask and you shall receive. Esa es una promesa de Dios. Muchas veces no, and sometimes we don't receive because we don't ask. Y a veces no recibimos porque no pedimos. ¿Qué puedes perder? What you can lose when you ask God? Nothing. ¿Qué pierdes? Lo único que pierdes es la pena o la vergüenza. Ask and you shall receive. El Dios al quien tú sirves, Él es digno de que tú le pidas. Al Dios al que tú adoras, al que le entregaste tu corazón, el que es dueño de tu casa, el que es dueño del corazón de tu familia, el centro de tu casa, el que es honrado y glorificado en tu casa, Él es digno de todas esas cosas, de que tú le pidas porque Él lo ha dicho. Al final de cuentas, Josué hace una declaración tan poderosa. Dice, si ustedes deciden no honrar al Señor, yo lo entiendo, porque es una decisión. You choose. Tú eliges. Now, cuando nosotros elegimos, ese es el asunto. Once you choose, and then that's what you're going to get. Una vez que eliges, eso es lo que vas a recibir. Pero si tú eliges a Dios, entonces dice, pero mi casa y yo, mi familia y yo, serviremos a Jehová. Él está comprometiéndose ante Dios de que esa promesa de Dios va a fluir a través de su familia. ¿Cuánto les gustaría que tu generación, tus nietos, tus bisnietos y toda esa gente que viene atrás conozcan la verdad en Dios y sean bendecidos por Dios? ¿Cuánto les gustaría que tus hijos conozcan la verdadera paz que da Dios? ¿Cuánto les gustaría que tus hijos y tus nietos experimenten el verdadero amor restaurador de Dios? Amén. A mí también. No importa por cuáles desafíos vayan a pasar cada día.
A mí me gustaría que mis nietos y mis generaciones que vienen experimenten la verdadera paz, esa verdadera paz que dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tengan una relación real, viva con el Dios de los cielos. A mí me gustaría eso. Pues Dios se interesa en eso. Dios está interesado en bendecirte no solamente a ti, sino a tus generaciones que vienen. Aunque un día ya no esté, ¿sabes qué? Desde el cielo sabremos cómo la familia está siendo bendecida. Hoy no lo podemos ver, pero a mí me gustaría, a lo mejor un día, no sé, ver mis hijas que a lo mejor con sus esposos sirven al Señor en algún ministerio aunque yo no esté. Qué bendición tan grande, qué honra para mí como papá sería eso. ¿Entiendes? El saber que ellas pudieron haber elegido algo diferente y eligieron servir a Dios, porque a lo mejor me escucharon a mí o leyeron la palabra aquí y decidieron honrar al Señor. A lo mejor dijeron, vamos a honrar al Dios de mis padres. Vamos a seguir el camino del Señor. Vamos a oír la voz, así como dice, voy a bendecir en tus familias van a ser de bendición a otras por cuanto tú has oído mi voz. Qué honor, qué gozo, ¿verdad? Saber que un día tus hijos, y Dios lo hará, siempre tener esa fe, no podemos perder la fe. Dice la palabra, crean sin dudar. Amén. ¿Cuántos han oído esa palabra? Creer sin dudar. Nunca quepa en tu corazón la duda. Déjale la duda al enemigo, al diablo, ese es el que juega con eso. Tú como papá y mamá, mantén esa fe en tu corazón, sin importar lo que tú estás mirando, las circunstancias, siempre ten esa fe íntegra. Siempre declara, mi hijo va a servir al Señor, mi hija va a servir al Señor. Yo lo creo. Y el Señor se glorificará en sus vidas. Amén. Póngase de pie, familia, por favor. Vamos a ir terminando este mensaje, mi familia y yo. Y que el Señor sea glorificado en todo. Aleluya. Aleluya. Y ciertamente algunas de las preguntas que ya nos estuvimos haciendo en un momento, las razones por qué nosotros mantenernos en el camino de Dios y seguir nuestra lealtad a Él es hacernos la pregunta: Dios, o sea, si Dios está interesado en nuestra familia, sería una buena pregunta. ¿A Dios le interesa mi familia? Otra pregunta: ¿a Dios tiene planes o promesas con mi familia? Si usted responde positivamente a esa pregunta, usted sabe en dónde necesita estar. Dios encontrará las formas y los medios para hacer que tu familia y mi familia encuentren y permanezcan en el camino de Dios. Pero está en nosotros como padres pararnos en la brecha como este hombre se paró en un momento. Y yo creo que a este punto él sabía el sentir de su familia, él sabía el sentir de sus hijos, y él dijo: mi casa y yo vamos a servir al Señor. No dice: mi familia y yo vamos a comprar esto, vamos a vivir en aquella parte, mi familia y yo vamos a hacer esto. No. Tenía bien definido qué era lo que iba a hacer su familia y él como primer paso. Primer paso: mi familia y yo vamos a servir al Señor. Vamos a entrar en un tiempo de oración en este momento, y más que nada pedirle al Señor por las familias, y oremos también, hermanos, oremos también por dice la palabra de Dios que oremos también por los lugares donde vivimos, por las naciones donde vivimos. Y vamos a orar también en esta mañana como iglesia, como pueblo de Dios, por las autoridades que Dios ha puesto a cargo, o que Dios ha venido poniendo a cargo en este país en el que vivimos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por su palabra, Señor. Gracias por el testimonio, Señor, de este hombre, Señor, que se paró firme, Señor, y hoy, Señor, nos inspira, Padre Celestial, cómo, Señor, usted los guió, cómo usted fue fiel, Padre, en la vida de este hombre, en la historia de esta familia, de este pueblo, Padre. Y creemos que usted lo puede seguir haciendo, Padre, hoy en nuestros tiempos, Señor.
Ciertamente, Señor, estas generaciones viven en otros tiempos, Señor. Hoy, Señor, hay las cosas que enfrentamos, Señor, son muy diferentes, Padre, en aquellos tiempos, Padre. Pero igual, las mismas cosas que desviaban a ese pueblo, hoy también son las mismas cosas que nos desvían o que pretenden desviarnos de sus caminos, Señor, de su palabra, de sus mandamientos, Señor. Por lo cual, Padre, pedimos siempre, Señor, que a través del Espíritu Santo que nos ha dado a través de Cristo Jesús, Señor, seamos fortalecidos cada día, Padre. Su palabra nos declara, Señor, que vendrán tiempos peligrosos, Señor, donde el corazón, Señor, y el amor de muchos se enfriará. Pero Padre Celestial, en su nombre, Señor, ponemos, Señor, a las familias, Padre. A cada familia, Padre, que ama, Señor, su palabra, Señor. Aquellas familias, Señor, que aman su presencia, que lo aman a usted, Padre. En sus manos, Señor, los encomendamos, Padre. Señor, a nuestros hijos, Padre, a los nietos, Señor, a los bisnietos, Señor, a todos los que vienen, Señor, que todos, Señor, le conozcan, Padre, como su Señor y Salvador. Esa es nuestra oración, Padre, y nuestro deseo y nuestro anhelo, y que todos encuentren, Señor, un propósito y una razón para servirle, Padre, poderosa, Señor. Y también, Padre Celestial, en sus manos, Señor, encomendamos, Padre, a las personas, Señor, que estarán a cargo, Padre, en esta nación, Señor. Padre Celestial, Señor, que usted, Señor, traiga, Señor, a sus mentes, Señor, esa sabiduría, Padre, que necesitan, Señor. Padre, para que dirijan, Señor, con justicia, como dice su palabra, Señor. Padre, que siempre, Señor, que la justicia, Señor, y el amor, Señor, vayan de la mano, Señor. Padre, que entiendan, Señor, que todos, Señor, son seres humanos, Señor, y que todos somos iguales, Señor. Ni siquiera el color, Señor, ni siquiera, Señor, nada, Señor, es diferente, Señor. Todos, Padre, necesitamos, Señor, ser respetados, Señor. Todos, Señor, necesitamos ser considerados, Padre. Señor, en sus manos ponemos, Señor, a esos líderes, Padre, y oramos, Padre, también por todas esas personas, Señor, que han sufrido, Señor, una pérdida de alguna manera, Padre. Personas que se han ido, Señor, a su presencia. Padre, oramos, Padre, para que usted, Señor, obre en cada corazón, Señor. Que usted vaya sanando, Señor, tanto dolor, Padre, tanta angustia y tanta ansiedad, Padre, que hoy, Señor, experimenta familias, Padre, que han perdido un ser humano, un ser querido, Padre. Los ponemos en sus manos, Señor, y que usted, Señor, a través de su palabra y su presencia y su amor, Señor, vaya sanando esas heridas, Señor, y que, Señor, ellos puedan levantarse, Señor, y ser fortalecidos, Padre, en su presencia, Señor, y que continúen, Señor, la obra, Señor, que usted les ha dado, Señor. Gracias, Padre. Como decía nuestro hermano también, Señor, que todo esto, Señor, sea un buen momento, Padre, para seguir, Señor, proclamando su verdad, Señor, y para que la gente sepa, Señor, que necesitan ser salvos, Señor, de esta mala generación, de estos tiempos malos, Señor, que necesitan, Señor, escuchar, Señor, ese evangelio, Señor, esa palabra de salvación, Señor, que usted ha preparado, Padre, para todo el mundo, Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Y aunque, Señor, no todos, Señor, lo han aceptado, y aunque no todos lo eligen, Señor, es necesario que ellos sepan a través del evangelio que ciertamente, Señor, sí murió Él por todos, Señor. Que cuando Él murió, Él pensó en todos nosotros, Señor, sin dejar a nadie fuera, Señor. Él pensó y lo hizo, Señor, por amor a todos, Señor. Padre, que reconozcan, Señor, eso, Señor, en sus corazones, y que esa sea una razón y un motivo suficiente para entregar sus vidas, Señor, en Cristo Jesús. Le damos gracias, Padre. Amén y amén. Dígale a alguien que le ama en Cristo Jesús. Dios bendiga a sus familias. Gusto de verlos en este domingo. Que el Señor los bendiga.